Listo, ahora sí podemos iniciar. Van a disculpar la demora, como les escribí en el grupo de WhatsApp. Seguía todavía en la oficina y bueno, agradezco estas clases porque si no eran las clases, creo que me quedaba más tiempo. Ya, habíamos acabado ayer el tema del modelo ISLM. Habíamos visto cómo se deriva la demanda agregada, hemos visto los instrumentos en sí, cómo funciona la política fiscal, la política monetaria. Recordando un poco conceptos, la política fiscal te generaba que, aparte de un desplazamiento de la demanda, una política fiscal expansiva, generaba que un aumento en la tasa de interés también en el producto, ¿verdad? Por otro lado, la política monetaria expansiva, igual, te generaba un aumento de la producción o del ingreso, pero te generaba una disminución de las tasas de interés, ¿verdad? Habíamos visto, lo hemos resuelto con matrices y ahora, ayer habíamos visto lo que es el modelo ISRM, en el cual plantea, ¿no? Hay varios autores, hay por ejemplo bueno, la Friedman y otras más, la de Taylor. Esta función LM se deriva de la regla de Taylor, que es algo similar, un poco más compleja, ¿no? Pero bueno, o sea, te dice que la política monetaria no puede ser discrecional, tiene que seguir reglas. Eso es lo que estos autores de estas corrientes económicas plantean. Y entonces, en función a eso, plantean sus reglas monetarias. No puede ser discrecional, no puede ser lo que quieran, o sea, lo que considera el Banco Central, aumento, reduzco mi oferta monetaria. Ellos plantean que exista una regla. Ahora podemos ver ejercicios, chicos, o también quisiera ver que vean, podemos ampliar un poquito, como estamos con pura demanda y como estamos ya viendo un poco de economía abierta, podemos ver el modelo Mandel-Fleming. El modelo Mandel-Fleming. Sí, a ver, sí, para el tema 11, modelo. Mañana es viernes, vean, tenemos tiempo. Mañana sí podemos dedicarnos a puros ejercicios numéricos y el sábado el modelo que les decía, ¿no? El, social, el modelo económico, social, comunitario, productivo, ¿no? Lo vamos a hacer a capela, chicos. Llegué hace unos 15 minutos, me cambié, tomé un tecito y me conecté todo, ¿no? Preparé. Así que vamos a recordar, ¿no? En el modelo, ¿por dónde vamos? El modelo Mandelbrot, primero, uno de los conceptos que tenemos que, bueno, debemos de entender bien es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, ¿qué plantea? El tipo de cambio en sí compara dos monedas, o sea, te dice, eh, es el precio de una, o sea, es el precio de la moneda respecto a otra, ¿no? O sea, la comparamos con no. Nosotros, ¿cómo comparamos el tipo de cambio? Decimos cuántos bolivianos por $1, cuántos, no sé, en otras regiones, cuántos pesos argentinos por dólar, cuántos soles en Perú y demás, ¿no? En Europa, y digamos, ahí está un poco el efecto, si es que leen el libro de Oscar Bajo. Oscar Bajo es muy bueno, chicos, hasta, bueno, en sí el libro en general es muy bueno, pero hasta economía cerrada es muy bueno. Luego ya en economía abierta un poco se tergiversa. ¿Por qué? Porque los europeos, ¿cómo ven? Ellos ven al revés, o sea, te dicen cuántos, o sea, nosotros con el tipo de cambio vemos el número de unidades monetarias nacionales, ¿no? Unidades monetarias nacionales, ¿no? Dividido entre el número de unidades monetarias
extranjeras. Vale decir, ¿cómo entendemos el tipo de cambio? Nos dice cuántas unidades nacionales necesitamos por cada moneda extranjera. Ejemplo en Bolivia. ¿Cuántos bolivianos, cuánto es 6,96 a la venta, bolivianos por cada dólar, ¿verdad? Y esto, el 1 se sobreentiende y por eso decimos 6,96 por bolivianos por cada dólar. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál? El número de unidades monetarias nacionales por cada unidad monetaria extranjera, ¿no? Los europeos lo ven al revés. Ven cuántas unidades extranjeras se requieren por unidad nacional, o sea, cuántos dólares por euro. Se lo ven al revés y obviamente eso va a tergiversar todo el análisis, las curvas, todo, todo. Pero nosotros nos quedamos con lo nuestro, con lo que se aplica a nuestra realidad, ¿verdad? El número de unidades monetarias nacionales por cada dólar, ¿no? ¿Qué más podemos ver? A ver si tenemos aquí para complementar. Ya, ese es el tipo de cambio nominal, ¿no? Ya, a ver, podemos ver. Ya, a ver, veamos la Trinidad imposible. La Trinidad imposible. Esta, ¿qué te plantea? Te plantea tres escenarios posibles, o bueno, tres características y dos escenarios, no, sí, tres escenarios posibles, ¿no? Por eso es Trinidad. En una economía se puede tener el tipo de cambio fijo, ¿verdad? O sea, como algo parecido a nuestra economía en sí, nuestra economía es un tipo de cambio de crowding peg, ¿no? Pero casi que actúa así, ¿verdad? No varía. Existe, bueno, Banco Central, ¿no? O bueno, a ver, lo vamos a anotar así. Independencia del Banco Central. Y el otro va a ser perfecta movilidad de capital, ¿no? Son tres características que puede tener una economía. Ojo, no estoy diciendo que puede tener las tres al mismo tiempo. A ver, lo vamos a ver, o tal, no, no creo la verdad conmigo, lo van a ver en macro 2. Esto de la Trinidad imposible, o sea, si digamos una economía quiere mantener el tipo de cambio fijo y a la vez quiere que exista en su economía perfecta movilidad de capitales, tiene que renunciar necesariamente a la independencia del Banco Central, ¿no? ¿A qué me refiero independencia del Banco Central? O sea, que pueda actuar de manera discrecional, y eso ya lo habíamos discutido un poco antes, ¿no? O sea, no puede tener una economía, un tipo de cambio fijo, perfecta movilidad de capitales e independencia del Banco Central, ¿no? Renuncia a qué. Por otro lado, ¿qué tal el Banco Central? Bueno, que se quiere tener un tipo de cambio fijo, pero también quiero mantener al Banco Central que actúe de manera independiente. O sea, ¿qué pasa? Se renuncia, no se puede mantener perfecta movilidad de capital, ¿no? Y es igual en el desarrollo del modelo. Vamos a ver por qué pasa esto, ¿no? Y finalmente, este rojo, se puede tener independencia del Banco Central, que exista perfecta movilidad de capitales, pero se renuncia a qué? A que haya un tipo de cambio fijo en la economía. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, con el modelo Mandel-Fleming van a ver por qué. ¿Por qué, digamos? A ver, adelantándome un poco. Independencia del Banco Central implica política monetaria, sea expansiva o contractiva, pero discrecional. Digamos, aumento
bueno, hago una política monetaria, eso va a generar cambios en la tasa de interés, ¿se acuerdan? Ahora, como vamos a abrirnos, vamos a analizar la balanza de pagos con este modelo, eso va a generar, puede generar fuga o entrada de capitales. Y como es perfecta movilidad en los capitales, o sea, las divisas entran y salen así nomás, eh, el tipo de cambio se va a ver afectado, ¿no? Por otro lado, igual, si digamos, hago una política monetaria y yo digo, no, mantengo mi tipo de cambio fijo y mi economía tiene, o yo quiero igual que exista perfecta movilidad de capitales, ese flujo de divisas me va a generar efectos que van a hacer que lo que yo he hecho como política monetaria no, o sea, que se retroceda, o sea, que quede nulo de la política monetaria que yo hice. Y ahorita lo vamos a ver con este modelo, ¿no? Un modelo más de freno. Ahora vamos a ver el tipo de cambio real, ¿no? Ok, el tipo de cambio real, ¿qué es? Lo voy a denotar con la letra Q. Es igual al tipo de cambio nominal, pero este va a ser afectado por dos variables. Por el nivel de precios del resto del mundo y lo voy a dividir entre el nivel de precios de la economía local, ¿no? En sí, el tipo de cambio real, ¿qué es? El tipo de cambio real es un precio relativo, ¿no? Esto puedo anotarlo, es un precio relativo, ¿no? Es un precio relativo. ¿Qué más? Me va a medir que el grado de competitividad. Para eso me ayuda el tipo de cambio real, ¿no? Y quizá, bueno, y es por eso que uno escucha, ¿no? O escuchaba tanto el pedido de los exportadores, ¿no? Acá, no, que devalúen la moneda, que vamos a ser más competitivos, que hay que devaluar y todo eso, ¿no? O sea, mientras aumente el tipo de cambio real, genera un aumento, perdón, nominal, bueno, sí, genera, o sea, si se devalúa la moneda, genera un aumento en el tipo de cambio real. Y el aumento en el tipo de cambio real implica un aumento en la competitividad, ¿no? Y bajo esa lógica dice, no hay que devaluar, ¿no? No toman en cuenta el nivel de precios de la economía, ¿no? Mundial y local, ¿no? A ellos solo les importa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente se va a encarecer, bueno, van a generar más ganancias, ¿no? Y además no toman en cuenta otro criterio que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Lo voy a borrar esta parte. Bueno, sáquenlo en screen porque quiero ver algo que me va a tomar casi toda la pizarra, ¿no? O bueno, vamos a avanzar algo más y vamos a ver la condición Marshall-Lerner. Ellos no toman en cuenta la condición Marshall-Lerner. O sea, una devaluación hay que ver si va a tener un efecto positivo en la balanza comercial. Si tiene efecto positivo, o sea, si se cumple esa condición, perfecto, devaluemos. Pero no, no se cumple. Y hay estudios, hay investigaciones en las cuales se demuestra aquello, no se hace estimaciones. Ahorita vamos a ver de qué exactamente estoy hablando. Vamos a calcularlo o derivarlo, algo así se puede decir. Y eso. Ahora sí. ¿Podemos verlo en tasa esto? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hemos visto, qué hemos visto con esto? Hemos visto el multiplicador monetario, también hemos visto eso de Fisher, ¿se acuerdan? Le aplico logaritmos, ¿qué me queda acá? El logaritmo del tipo de cambio real igual a qué? Al logaritmo del tipo de cambio nominal. Se está multiplicando por eso, entonces yo, por propiedad de logaritmos, digo, lo sumo. Más el logaritmo del nivel de precios del resto del mundo. El nivel de precios local, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Por propiedad de logaritmos puedo hacerlo así, menos el logaritmo del nivel de precios local. ¿Y qué les decía?
El logaritmo de una variable es aproximadamente su variación porcentual, ¿no? A ver, a ver, a ver. Antes. Está bien, está bien. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio es 1? Si el tipo de cambio real es 1, estaríamos hablando de la paridad de poder de compra relativo, ¿no? O sea, Q es 1, ¿no? Esto es 1, o sea, a ver, otra vez. Si es 1, ¿qué pasa? A ver, Q igual a 1. Entonces, ¿qué sucede? El nivel de precios va a pasar a multiplicar igual a el tipo de cambio nominal por el nivel de precios del resto del mundo. Ahora si le aplico logaritmo del nivel de precios igual al logaritmo del tipo de cambio nominal más el logaritmo del nivel de precios del resto del mundo, ¿no? Y lo que les decía, el logaritmo de una variable es aproximadamente su variación porcentual. Aquí sería la inflación va a ser igual a la variación porcentual del tipo de cambio nominal esperado, le voy a poner, porque uno no sabe, ¿no?, cómo va a variar, se puede hacer estimaciones. Hay diferentes maneras, ¿no? Bueno, ya lo van a ver en el econometría. Más la inflación del resto del mundo, ¿no? Ya. Ahora sí vamos a ver la condición Marshall-Lerner, ¿no? Esto lo estamos viendo en tasas. Esto se da cuando, bueno, cuando estamos con el poder, la paridad de poder de compra relativa, ¿no? Relativa. Igual el macro 2 lo van a profundizar más. Ok, sigamos, ¿no? Ahora sí, lo que les decía, la condición Marshall-Lerner, condición Marshall-Lerner, ¿no? La condición Marshall-Lerner parte de qué? Parte de la balanza comercial. Esta plantea, sabemos que las exportaciones es igual a las exportaciones menos las importaciones, ¿verdad? Ahora, hemos visto en el anterior modelo, las exportaciones dependen del producto del resto del mundo, las importaciones dependen del producto nacional, ¿no? Y les decía, también depende del tipo de cambio, pero eso lo van a ver en macro o más adelante. Ahora lo vamos a ver mejor. Depende del tipo de cambio menos las importaciones que también dependen del tipo de cambio, ¿no? Están en función de dicha variable. ¿Qué más? Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño agregado. Vamos a agregar algo porque, a ver, cuando importamos, ¿qué pasa? Cuando importamos nosotros vehículos, no sé, equipos, equipos celulares, no sé, sea lo que sea que importamos bienes y servicios, es que nosotros, pues eso implica que nosotros estamos demandando al resto del mundo, estamos demandando, ellos nos venden, ¿verdad? Y nosotros, obviamente eso no es venta, nosotros le pagamos, pero nosotros no le pagamos en bolivianos, ¿no? ¿Qué usamos? El dólar, ¿verdad? Usamos el dólar. Para ello, entonces, lo haremos con E nomás, cambiaremos la nomenclatura. Entonces, ¿yo qué necesito? Que estén ¿cómo decirles? En una misma unidad monetaria. Para ello, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicar aquí a las importaciones por el tipo
de cambio para que las dos estén en misma unidad monetaria, ¿no? Ahora sí, para ver la variación que va a haber del tipo de cambio, o sea, cómo va a variar la balanza comercial cuando hay fluctuaciones en el tipo de cambio. ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Derivar, ¿verdad? Cuando hacíamos leyes y decíamos, ¿cómo va a afectar un aumento del gasto en el producto? ¿Cómo vemos ese efecto? Derivando. ¿Cómo vemos una política monetaria que aumenta la oferta monetaria? ¿Cómo va a afectar? Derivando, ¿verdad? Y vamos a realizar la misma operación. Balanza comercial, la derivada de la balanza comercial, no sé si se ve, respecto al tipo de cambio. Derivo acá la derivada de las exportaciones respecto al tipo de cambio, menos, a los corchetes, la derivada acá, derivada de E sería 1 por el segundo sin derivar, sería importación, nada más. Más, ojo, el signo está afuera, todavía no está afectando, más el primero sin derivar, o sea, ¿qué he hecho? La derivada, deriva el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿verdad? Eso de cálculo, ¿no? Y esto lo igualo a 0, ¿verdad? Cuando derivo, estoy hallando un máximo, se supone, y se iguala a 0. ¿Qué más? Otro supuesto que es interesante. Vamos a partir del equilibrio, o sea, digamos, la balanza comercial se encuentra en equilibrio y yo quiero ver si devalúo la moneda me va a afectar positivo o negativamente a mi balanza, ¿no? Es igual a 0. ¿Eso qué implica? Exportaciones igual a qué? Al tipo de cambio por las importaciones. Eso implica una balanza comercial en equilibrio o igual a 0. ¿Para qué estoy haciendo eso? Alguien se preguntará. Acá, continúo con mi operación balanza comercial respecto al tipo de cambio. Igual a la derivada de las exportaciones dividido entre el tipo de cambio, ¿no? Menos, a ver, voy a hacer un artificio acá. Todo esto voy a multiplicar y dividir entre las importaciones, cada término, ¿ok? Lo voy a hacer con B. Acá le multiplico esta derivada por las importaciones que dependen de E, y para no afectar a la ecuación, lo divido, ¿verdad? Esto se va 1, es lo mismo, no le estoy afectando, ¿no? Menos importaciones que dependen del tipo de cambio. Acá no le voy a afectar, ¿no? Eso puedo hacerlo, pero no tiene sentido. Más tipo de cambio por la derivada de las, sí, está bien, la derivada de las importaciones respecto al tipo de cambio, y aquí sí también, a él sí. Otra vez. Por las importaciones entre las importaciones. Ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. Igual a C. Si vuelvo a mi ecuación acá, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo despejar las importaciones? Sí, importaciones va a ser igual a que exportaciones entre, ¿se ve? Se ve, caballito, entre el tipo de cambio. Eso es lo que me interesa. Van a ver por qué. Derivo la derivada de balanza comercial respecto al tipo de cambio, derivada de las exportaciones que dependen del tipo de cambio respecto a las respecto al tipo de cambio, por las importaciones, ¿entre cuánto? Entre importaciones. Importaciones es cuánto? Exportaciones entre tipo de cambio. ¿Puedo operar acá? Sí, extremos con extremos, medios con medios. Eso ya
Aquí abajo lo vamos a ver, vamos con K, ¿no? Menos, abro corchetes, importaciones que dependen del tipo de cambio, más la derivada de las importaciones que dependen del tipo de cambio respecto al tipo de cambio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo mismo. Por tipo de cambio, por importaciones que dependen del tipo de cambio. Bueno, las importaciones que son exportaciones entre tipo de cambio y acá lo mantengo exportaciones, aunque no, aquí me conviene mantenerlo así, ¿no? Tipo de cambio entre importaciones que dependen del tipo de cambio por importaciones, ¿no? Simplemente le cambié el orden. Cierro corchete igual así. ¿Ya? Acá, ¿qué he hecho? Esto lo traje acá, nada más, ¿no? Aquí me conviene, van a ver, estoy recordando también con ustedes. Respecto, la derivada va a ser ¿cuál? Derivada de las exportaciones respecto al tipo de cambio por, ahora sí, extremos con extremos, sería la derivada de las importaciones que dependen del tipo de cambio por ¿cuánto? Por el tipo de cambio, ¿verdad? Medios, ¿qué me queda? Abajo exportaciones que dependen del 10, ¿no? Que dependen, y no es derivada, son importaciones, ¿verdad? Importación, otra vez. Esta parte se entiende. Por importación, por tipo de cambio, por las importaciones, ¿no? Y abajo, ¿qué me queda? Las exportaciones, ¿no? Exportaciones, que dependen del tipo de cambio. Menos, acá se queda importaciones que dependen del tipo de cambio, más, vean esto, ¿qué es? No sé si alguien se anima a participar. Pista. Derivada de una variable respecto a otra por la variable que estoy, la variable de abajo entre la de arriba, ¿no? La derivo esta respecto a esto y esta, o sea, el nivel está acá y esta, el nivel está acá. ¿Qué es eso? Deben acordar. Exacto, la elasticidad. Esto va a ser la elasticidad de las importaciones respecto a qué? Al tipo de cambio. A ver si este verde, ya este verde. La elasticidad de las importaciones respecto al tipo de cambio, ¿no? Y está siendo afectada, está siendo multiplicada, ¿por qué? Por las importaciones. Que acá no ha alcanzado la pizarra. Ya. Cópienlo, sáquenlo en sprint. Estas dos filas lo voy a borrar. ¿Ya? Y aquí igual, vean. Mientras tanto nos adelantaremos. Lo mismo, derivada, en nivel. ¿Esto qué es? Lo mismo. La elasticidad de las exportaciones respecto al tipo de cambio, ¿no? Ya. A ver, veré cómo va mi batería. Agua. Vamos media hora de clase. Y borro ahora sí esta parte. Quizás lo debieron ver con mi compañero, ¿no? Terán creo que estaba dando el igual, pero solo, Macro 2, el curso de nivelación, tal vez lo han visto ya. Ok.
balanza comercial respecto al tipo de cambio igual a la elasticidad de las exportaciones respecto al tipo de cambio por las importaciones, ¿no? Menos las importaciones, ahora reparto el signo, menos la elasticidad de las importaciones respecto al tipo de cambio por las importaciones igual a cero. Ahora sí, vamos a ver una pequeña variante, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo factorizar, lo voy a factorizar desde ya nomás, ¿no? ¿Factorizo qué? Importaciones. ¿Puedo hacerlo? Sí, ¿verdad? Está esa variable en todo. Bueno, en esta cosa. Acá, ¿qué sería? Vamos. Ya está, ya lo hemos borrado. Importaciones estoy factorizando por la elasticidad de las exportaciones menos 1, o bueno, menos la elasticidad de las importaciones respecto al tipo de cambio, X, ¿no? Menos 1, ¿verdad? Factorizar. Igual a qué? A 0. Esto va a pasar al otro lado a dividir 0 entre cualquier variable, sigue siendo 0. Ahora, aquí viene la variante, ¿no? Exportaciones, bueno, la elasticidad de las exportaciones respecto al tipo de cambio, le digo más en valor absoluto la elasticidad de las importaciones respecto al tipo de cambio va a ser, aquí tengo igual, pero yo le voy a cambiar mayor a cuánto, a 1. ¿Por qué he hecho esas variables? ¿No? A ver, le he puesto en valor absoluto, porque yo quiero saber hasta qué nos mide las elasticidades. Como una variable, o sea, la variación porcentual, ojo, porcentual de una variable, cómo va a afectar a otra, ¿verdad? Eso nos mide las elasticidades. Yo quiero ver cómo va a afectar, bueno, quiero sumar el efecto que una variación porcentual del tipo de cambio tiene en las exportaciones más el efecto porcentual que tiene el tipo de cambio en las importaciones. Quiero sumar su efecto. ¿Y por qué en valor absoluto? Porque bueno, a la balanza comercial las importaciones le afectan negativamente, pero a su vez el tipo de cambio le afecta negativamente también a las importaciones. Supuestamente, ¿qué implica? A ver, vamos bajo esta lógica. Aumenta el tipo de cambio, genera que caigan las importaciones. Ahí está su relación inversa. Ahora, al caer las importaciones, ¿qué genera? Que aumente la balanza comercial, porque las importaciones le afectan a la balanza comercial inversamente, ¿verdad? Entonces, supuestamente igual por el mismo lado de las importaciones, el tipo de cambio te favorece la balanza comercial, ¿no? Pero ahora, cuando vemos variaciones, vemos en una unidad porcentual, ¿no? Veo una unidad porcentual, ¿cuánto afecta? ¿Se acuerdan? Elasticidades. Si es igual a 1, es unitario. Si es menor a 1, ese efecto es inelástico. Y cuando es mayor a 1, es elástico, ¿verdad? ¿Y qué nos convendría a nosotros? Es elástico. O sea, digamos, yo aumento en 1% el tipo de cambio, devalúo la moneda. Si me aumenta en más de 1%, me afecta positivamente la balanza comercial. No, perfecto, devaluemos, ¿no? Pero si no es así, no conviene. Si me afecta en menos de 0,5% y demás, no conviene. Y por eso es que le he cambiado el signo igual por un signo mayor a 1, porque quiero que me afecte en más de 1%, ¿no? Y a esto se lo conoce como la condición Marshall-Lerner, ¿no? ¿Qué te dice otra vez? ¿Qué te dice la suma
en valor absoluto de la elasticidad de las exportaciones respecto al tipo de cambio con la elasticidad de las importaciones respecto al tipo de cambio tiene que ser mayor a 1. Si se cumple esto, cumple la condición Marshall-Lerner y conviene devaluar, ¿no? O sea, digamos, ¿qué tal si esto es 0,8 y esto es 0,3? O bueno, a ver, digamos, esto es 0,5 y esto es 0,6. La suma es 1,1. Mayor a 1, sí, cumple la condición Marshall-Lerner, sí, conviene devaluar, sí, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es, digamos, esto 0,3 y esto es 0,2? ¿Cuánto es la suma? 0,5. Mayor a 1, no. Entonces, no cumple la condición Marshall-Lerner y no se recomienda devaluar la moneda. Y ahí es lo que les decía, ¿no? Esto es lo que no ven algunos opinadores, bueno, algunos exportadores igual, o sea, ellos solo piensan en generar ganancias, tienen que tener criterios técnicos, tienen que respaldar, digamos, sus peticiones con trabajos técnicos, ¿no? Con investigaciones, con estimaciones. Y hay trabajos interesantes que se ve que no se cumple la condición Marshall-Lerner, que estiman estas dos elasticidades y la suma de estas en valor absoluto es menor a 1, ¿no? Ok, no sé si tienen dudas en esta parte, preguntas, acá, o está todo claro. Ya, yo creo que todo claro, ¿no? La batería, a ver, copienlo, mira. Ok, ahora sí, estaba conectando el cargador portátil, ¿no? Sigamos, ahora sí, vamos al modelo Mandel-Fleming. Estos son componentes eh, que se tienen que conocer previamente. ¿Para qué? Para poder entender la dinámica y el funcionamiento del modelo Mandel-Fleming, que es muy interesante, la verdad. Van a ver, les va a gustar, pero igual si lo amplían con el docente que tomen, por ejemplo, lo que les decía ayer, todo esto del modelo ISRM, todo eso, que ya es un poco macro 2, a veces lo ve el licenciado Osvaldo Mina. Él profundiza en toda esa parte, lo hace analítico, todo es muy bueno, ¿no? Lo que les comentaba que tal vez no creo que veamos porque hay que ver curva de Phillips y para ver curva de Phillips hay que ver la oferta agregada. O sea, yo me refiero, si vemos el modelo ISLM, PC significa Phillips curva de Phillips, ¿no? Y si queremos ver ese modelo, tenemos que ver la curva de Phillips. Para ver la curva de Phillips, tenemos que ver el mercado de trabajo y oferta monetaria y eso se llama todo. Ese modelo, por ejemplo, lo ve el presidente, ¿no? Cuando dio macro 2, vio ese modelo. Ahora, ese modelo que ahora les estoy hablando, el Mandel-Fleming, el que más que nada, bueno, lo ve también la licenciada Shirley Navia, pero más que nada lo ve el licenciado Omar Velasco, ¿no? Lo vamos a ver. Ok, estábamos hablando, hemos visto esto del tipo de cambio, ¿no? Nominal, real, ¿no? Puede haber un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio, a ver, eh, tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible, ¿no? Te los voy a anotar un poquito esto, son más conceptual, fijo, tipo de cambio flexible o flotante, ¿no? El flexible se lo determina netamente en el mercado y el fijo, bueno, su nombre lo dice fijo, ¿no?
la autoridad, el hacedor de política cambiaria, controla el tipo de cambio, ¿no? Pero hay regímenes cambiarios intermedios, el Prodinpec y otros, ¿no? Eso lo van a ver en monetario. Ahora, cuando aumenta el tipo de cambio, digamos, el tipo de cambio aumenta, es correcto decir devaluación y depreciación, ¿no ve? O sea, se está depreciando la moneda, es cuando aumenta el tipo de cambio. Se está devaluando la moneda, es porque aumenta el tipo de cambio. Pero hay algo importante que tiene que ver con esto. Cuando aumenta el tipo de cambio, y si digamos en la economía rige un régimen cambiario fijo, se dice devaluación. Es el término correcto que se debe usar. Cuando, por ejemplo, en Chile, otras economías así, lo dejan. El mercado determina el tipo de cambio. No actúa, bueno, aunque de facto, bueno, ¿cómo decirlo? En la práctica de jure, no recuerdo bien los términos que se usan, en la práctica siempre interviene el gobierno para tratar de controlar, porque a veces es muy, muy volátil, ¿no? Pero supuestamente, bueno, más que nada, bueno, veamos la teoría. Cuando el mercado es el quien determina el tipo de cambio y cuando aumenta el tipo de cambio, digamos, el mercado lo determina, ahora está en 7 bolivianos. Más tarde va a estar en 8 bolivianos. ¿Qué ha pasado? Aumentó el tipo de cambio y como es un régimen cambiario flexible donde el mercado lo determina, se lo denomina depreciación, ¿no? Este término. Ya, depreciación. Devaluación, tipo de cambio fijo. Depreciación, tipo de cambio flexible. Ahora, uno preguntará, cuando cae el tipo de cambio, ¿cómo se denomina? En el régimen cambiario fijo se denomina revaluación, ¿no? Revaluación, se está revaluando la moneda, ¿no? Revaluación. Y cuando lo determina el mercado y cae el tipo de cambio, se lo conoce como apreciación, ¿no? Apreciación. ¿Ok? Eso es interesante, es importante. Ahora, cuando estamos en un régimen intermedio, ¿cuál usamos? Esa pregunta se las va a responder el señor presidente si toman con el monetario 2, ¿no? ¿Qué más? Ahora sí vamos a lo que les decía de la perfecta movilidad de capitales. ¿Se acuerdan? La Trinidad Imposible habíamos analizado el Banco Central, si es discrecional o sigue las reglas, para decir si es independiente o dependiente. Hemos visto en temas anteriores. Hemos visto el tipo de cambio, ¿no? Tipo de cambio fijo, flexible, cómo se lo denomina, todo eso. Y te acuerdan, en la Trinidad Imposible teníamos una tercera esquina que era la movilidad de capitales, que hace referencia a eso, cómo se pueden mover los capitales, las entradas y salidas de capitales de la economía. O sea, puede salir rápidamente o puede entrar rápidamente y si hay trabas a eso, ¿no? Generalmente hay países que aplican, o sea, que dificultan la movilidad de capital, pero eso ya es salirse un poco de lo que más nos interesa, ¿no? La movilidad de capital, ¿no? La clase de ayer igual la voy a subir esta noche, es que no me dicen igual vuelva. Ayer tenía que volverlo de la clase y por eso ya no la subí. Ahora sí me dicen que ya no vuelva, supuestamente tengo que volver. Le voy a preguntar, o bueno, ella me va a decir, no, mi jefa de unidad. Si ya no vuelvo, lo voy a subir la de ayer y la de hoy, ¿ya? Voy a graficar, bueno, voy a hacer 4 gráficos, ¿ok? Acá tengo en el eje vertical las tasas de interés y en el eje horizontal tengo
Y, ¿no? O bueno, las tasas de interés reales válidos, sí, digamos. Si es que inferimos la no existencia de la inflación esperada, ¿no? Esto se acuerdan, tasa de interés y producto, ¿en qué hemos visto? En la IS, en la LM, IS, RM, ¿no? En este caso, para este modelo vamos a usar la LM, ¿no? Nos vamos a olvidar de la L, digo, de la RM, de la regla. Ahora, la balanza de pagos depende también, chicos. O sea, ¿se acuerdan? Es igual, lo debieron ver con sus profesores de macro 1, o si es que van a tomar este macro 1 y ya han tomado este curso, este taller para como que adelantarse un poco a su profesor, lo debieron ver con mi compañero Andrés, si no me equivoco, le toca esa parte de la balanza de pago, ¿no? Cuenta capital más cuenta corriente más cuenta capital más cuenta financiera, y esto se les agrega, ¿no? Más que nada lo debieron ver hasta acá. Esto es complicado, es bastante cuentas nacionales. En cuentas nacionales sí lo ven desagregado un poco, esta parte. Pero ya, a lo que yo me refiero es que en la balanza de pagos puede depender de la tasa de interés, puede que no, o vale decir que puede haber una tasa de interés dada, no importa el nivel de producto, o puede lo contrario, ¿no? Ya, a ver, la balanza de pagos va a ser perfectamente elástica cuando existe perfecta movilidad de capitales, ¿no? Perfecta movilidad de capitales, ¿no? ¿Eso qué implica? ¿Y por qué lo hago cero? Esta curva de balanza de pagos representa todos los puntos, bueno, los niveles, en este caso el nivel de producción, compatible con esta tasa de interés de equilibrio, en el cual la balanza de pagos se encuentra en equilibrio. ¿Se acuerdan? Cuando es cero, está en equilibrio. Cuando es positivo, superávit. Cuando es negativo, esta es la curva de balanza de pagos de equilibrio, ¿no? Y es perfectamente elástica cuando hay perfecta movilidad de capital. Vamos a un caso extremo. Bueno, al caso extremo. La balanza de pagos es perfectamente inelástica cuando existe, bueno, cuando no existe, o bueno, decimos restricción total de capitales, ¿no? O sea, no existe movilidad de capitales, hay todas las restricciones habidas y por haber para que no pueda haber un flujo, para que no haya movilidad de capitales. Ahora vamos a casos intermedios, ¿no? La balanza de pagos tiene pendiente positiva y puede ser, digamos, si se fijan, es un poco elástico, ¿no? Balanza de pagos igual a cero. Ya esta se la conoce como alta movilidad de capital, ¿no? Y finalmente, cuando esta, digamos, es así, más parada, más inelástica, esta curva de balanza de pagos, ¿qué implica? Baja movilidad. ¿Ok? Esto, lo que estamos viendo es de macro 2, ¿no? Como les digo, es su primer tema del licenciado Velasco. Con esto, ¿qué más? Solo vamos a ver el modelo Mandelbrot con perfecta movilidad de capital, ¿no? Es complicado ver con esto es igual. Con esto sí es interesante porque tienes que comparar, chicos, no sé si lo vean, hay un libro igual de Jiménez, en Jiménez te explica estos tres, ¿no? Bien te explica. Es peruano el libro, autor peruano, ¿no? Acá, digamos, en estos dos casos ya tienes que ver el efecto de la cuenta capital, perdón, de la cuenta corriente y de la cuenta capital, ¿no?
cuando hay alta movilidad de capitales, el efecto de la cuenta capital es mayor al efecto de la cuenta corriente. Todo lo contrario, cuando es baja movilidad de capitales, el efecto es mayor de la cuenta corriente sobre la cuenta capital. Cuando es perfecta movilidad de capitales, es casi como que el efecto es casi nulo de este y la cuenta capital tiene mucho efecto, o sea, prácticamente infiere en todo. Por eso es así, perfectamente inelástico. Y lo contrario acá, ¿no? Acá más bien casi no tiene efecto la cuenta capital, prácticamente nada, y la que determina es la cuenta corriente, ¿no? Esos son, es de bastante análisis y bueno, como les digo, es de macro. Lo vamos a ver solo eso, ¿ok? Ahora, una última parte acá, para cerrar esta partecita del gráfico. Les decía que la curva implica que punto de equilibrio. O sea, bueno, cuando la balanza de pagos se encuentra en equilibrio. Ahora alguien me dirá, pero no siempre es así, ¿verdad? ¿Verdad? A veces la balanza de pagos es superavitaria o es deficitaria. Pero ahora, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo sucede? Digamos, gráficamente, ¿cómo puedo ver eso? Si esto es el equilibrio, si yo estoy aquí, si mi punto de equilibrio es aquí, o si es aquí, ¿qué pasa? O, ¿es superávit, déficit, no es nada, he hecho mal? No. Si, si el punto de equilibrio entre IS y LM se encuentra por encima de la balanza de pagos, se dice que existe, ¿dónde? Con azul, sí, con azul. Acá por encima va a ser la balanza de pagos es superavitaria, mayor. Y cuando el punto de equilibrio se encuentra por debajo de la balanza de pagos, la balanza de pagos es deficitaria, ¿no? Y lo mismo acá, lo mismo para estos dos, ¿no? Acá balanza de pagos por encima de la balanza de pagos es superavitaria, por debajo es deficitaria, acá lo mismo. Balanza de pagos superavitaria, balanza de pagos deficitaria, ¿no? Ah, y acá lo mismo, si quieren ponerlo, ¿no? Al lado izquierdo es superavitaria y al lado derecho va a ser deficitaria, ¿no? O sea, puntos, a eso me refiero. Puntos de equilibrio entre la curva IS L. ¿Tienen dudas, chicos, chicas, compañeros, compañeras, los colegas o todo claro? Bueno, creo que todo claro, ¿no? Y ahora sí pasemos al modelo como tal. Ya, vamos a ver estos dos casos y cerramos, ¿no? También deben estar cansados. Como ustedes, nos comió el día, a mí más que nada, ¿no? Van a disculpar mañana, Dios mediante, en el horario de siempre. Y el sábado veremos, ¿no? No creo que quieran pasar en la noche el sábado. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver, o sea, todos los modelos tienen su puesto, ¿no? Como en el ISLM, ¿se acuerdan? Rigidez de los precios, tasas de intereses iguales, todo eso, ¿no? Supuestos del modelo Mandel-Fleming es que existe la ley de un solo precio. El nivel de precios es igual al nivel de precios del resto del mundo. Es igual a qué? A 1. ¿Eso qué implica? El tipo de cambio nominal sea igual al tipo de cambio real, ¿verdad? ¿Se acuerdan acá? Q igual a E por P entre P. Si esto es 1, bueno, si son iguales y es 1, esto es, ¿no? ¿Qué supuestos más? Que la tasa de interés nominal es igual a real. Y la condición de equilibrio, o sea, en un inicio se cumple es que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés real asterisco.
¿Qué es asterisco? La tasa de interés real del resto del mundo, ¿no? Otro supuesto es que la cuenta corriente es igual a las exportaciones netas. Nada más. Usted va a decir, ¿se acuerda? Cuenta corriente, ¿qué era? Exportaciones netas más las transferencias netas del extranjero más el pago neto a factores del extranjero, ¿verdad? Eso es la cuenta corriente. Estamos suponiendo no, solo eso. Vamos a suponer que esas otros dos, o sea, el ingreso primario y secundario, ¿no? Sí, este supuesto es importante, el C. ¿Qué te dice? Se cumple la condición Marshall-Lerner. Es bien importante este supuesto en el modelo, importantísimo. Cumple, voy a poner cumple Marshall-Lerner, ¿no? El modelo supone que si hay devaluación, favorece a la balanza comercial positiva, ¿no? Suponen eso, aunque sabemos que en la práctica no siempre se cumple, ¿no? Bueno, para el caso boliviano no, pero el modelo supone que se cumple. Y esto más que nada en el régimen cambiario se lo analiza en el tipo de cambio flexible, ¿verdad? 8. ¿Se acuerdan, chicos? De qué bien que lo hemos visto. Cuando hemos visto hace el equilibrio en el mercado monetario, cuando hemos visto los agregados monetarios, ¿se acuerdan de la base monetaria? Y les decía que es igual a M, puede ser M, la base monetaria es igual, a ver, haremos, la base monetaria es igual a M. ¿Qué era la base monetaria? Por el lado del origen, las reservas internacionales más el crédito interno neto. Y esto nos va a servir en el régimen cambiario fijo creo que vamos a ver 4. Veremos. Listo. Con estos supuestos yo ya puedo hacer mi modelo Mandel-Flem. Vamos a graficar, en sí es más analítico esto del modelo. Tasa de interés, pues ya no tengo negro, con marcadores negros. Y, tasa de interés Y. Mi curva de balanza de pagos de equilibrio. Estamos viendo perfecta movilidad de capital. Vamos a ver acá mi curva IS y vamos a partir del equilibrio tanto en el mercado interno sería la IS, la LM y en el mercado externo, ¿ok? Equilibrio en balanza de pagos. ¿No? Este va a ser mi punto de equilibrio, E sub 0. Tengo mi Y sub 0 y aquí mi tasa de interés es igual a la del resto del mundo, igual parte del supuesto, ¿no? Esa va a ser mi situación inicial en el modelo. Ahora vamos a ver, no sé cuánto quieran ver. Estamos viendo perfecta movilidad de capitales. Vamos a ver una política fiscal expansiva y vamos a ver el tipo de cambio fijo, ¿ok? ¿Se acuerdan la Trinidad Imposible? ¿Qué decía? Puedo tener tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales, pero renuncio a la independencia del banco. Vamos a ver si efectivamente la Trinidad Imposible es así de imposible, ¿no? Cuando la plantea, ¿no? Voy a desplazar mi curva IS, producto, digamos, de un aumento en el gasto del gobierno, una política fiscal expansiva, ¿no? ¿Qué va a pasar? Voy a tener este nuevo punto de equilibrio, le voy a llamar S1, y vean, ¿aumenta el producto? Sí, ¿no? ¿Aumenta mi tasa de interés? Sí, perfecto, hasta ahí hemos visto, ¿no? En los anteriores temas.
aumenta todo esto, ¿no? Pero vean, ya no estamos en el equilibrio de la balanza de pago, ¿no? Ya no estamos. Esto es IS1. ¿Qué va a pasar? Ahí ya es interesante, vamos a ver una dinámica bien bonita, bastante interesante, ¿no? Anotemos todo lo que está pasando, ¿no? Hay un aumento del gas, genera que hay un desplazamiento de la IS hacia dónde, hacia la derecha, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Eso qué genera? Vean, que aumente la tasa de interés y eso qué genera? Que tenga una tasa de interés 1, tasa de interés local mayor a la tasa de interés del resto del mundo. Esta era la del resto del mundo. Esta es la nueva tasa de interés. Antes la tasa nacional coincidía con la del resto del mundo. ¿Eso qué genera? Digamos, si en Bolivia hay una mejor tasa de interés, ¿qué genera? O sea hay un mayor margen de ganancia, ¿no? Que venga capital, ¿verdad? O sea, vengan, inviertan acá porque van a tener unos mejores rendimientos. Eso implica entrada de capital, ¿no? Porque hasta ahí muestra la cámara. ¿Okay? Hay entrada de capitales. La entrada de capitales, ¿qué genera? A ver, aquí unos chiquitos les voy a mostrar, porque tampoco quisiera hacer un gráfico. Eje vertical, el tipo de cambio y aquí los dólares. Esta sería la oferta de divisas, esta sería la demanda de divisas. Punto de equilibrio, una cantidad de dólares de equilibrio y aquí el tipo de cambio de equilibrio, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Al entrar capital, ¿qué genera? Que entren divisas, que aumenten divisas, ¿verdad? ¿Y eso qué va a generar en el mercado de divisas? Un desplazamiento de la oferta de divisas, se le pongo S de oferta, bueno, al revés, ¿no? Entonces, de divisas, aquí una S de oferta, ¿no? En inglés. Aumenta la oferta de divisas, o sea, ¿qué genera? Un aumento en la oferta de divisas. O bueno, podemos decir que la oferta va a ser mayor a la demanda de divisas. Y vean, ¿qué pasa con el tipo de cambio? El nuevo punto de equilibrio, ¿qué diría? Que tiene que caer el tipo de cambio. Vean, aumenta la oferta de divisas, cae el tipo de cambio. Pero ojo, nos hemos propuesto analizar un régimen cambiario fijo. O sea, yo no puedo mover este tipo de cambio. O sea, yo estoy diciendo acá, cae el tipo de cambio. No, momento. No pasa eso. Lo que sí es que hay presión a que caiga el tipo de cambio. Hay presión. Entonces, vean, con este primer nivel inicial de tipo de cambio, tengo este nivel de oferta de divisas, perdón, de demanda y este nivel de oferta. ¿Qué pasa? Hay un exceso de oferta de divisas, ¿verdad? Exceso de oferta de divisas. ¿Y eso quién lo va a absorber? El Banco Central, ¿cómo? Con un aumento en las reservas internacionales. Como hay exceso de oferta, quien va a comprar, bueno, quien va a absorber este exceso de oferta va a ser, para mantener el tipo de cambio, va a ser el Banco Central y va a aumentar las reservas internacionales. Aumentan las reservas internacionales. Nos vamos a nuestra ecuación. ¿Se acuerdan? Que era como un quinto supuesto o séptimo supuesto. ¿Qué está pasando? Aumentan las reservas. ¿Y qué pasa si no hay esterilización? ¿No? O sea, no se hace política de esterilización, que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué va a generar? Que aumente la base monetaria y que
aumente la oferta de dinero, que aumente M. ¿Esto que genera? Un aumento de M. Y ese aumento de M, ¿qué pasa? Aumento de la oferta monetaria implica que un desplazamiento de la curva LM a la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? La curva LM se va a desplazar, se me va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la derecha, LM1, ¿no? Se ha desplazado a la derecha, ¿por qué? Por un aumento en las reservas, un aumento en la masa monetaria. Y vean, voy a tener este nuevo punto de equilibrio E2, me va a dar un nivel más grande todavía de producto o de ingreso. Y vean, he vuelto a mi tasa de interés de equilibrio. He vuelto, vean, al equilibrio externo también, ¿no? Al equilibrio en balanza de pagos, ¿no? Entonces, en conclusión, yo digo que la política fiscal es altamente efectiva, ¿no? Es altamente efectiva la política fiscal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hecho de hacer una política fiscal expansiva me ha generado toda esta dinámica e incluso ha logrado mantener constante mi tasa de interés, aumentar bastante mi producto y me ha logrado que aumentar mis reservas, ha aumentado las reservas internacionales, ¿no? Y se cumple la Trinidad imposible, sí, porque vean, ¿acaso era su intención del Banco Central hacer una política monetaria expansiva? No. Bajo la presión de mantener el tipo de cambio fijo, y ya que existe perfecta movilidad de capitales, no, o sea, no pudo hacer más, ¿no? O sea, dejó de ser independiente y coadyuvó para volver al equilibrio en balanza de pagos, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta o está todo claro? Pueden copiar mientras tanto. Copien. Uy, va, ya estamos con una hora de clase, ¿no? Un poco más. ¿Les parece? A ver, esperemos otro. Y de ahí vemos el tiempo, podemos dejarlo ahí. O si quieren continuar, también, no sé, que ya está, ¿no? Voy a borrar este lado de la ecuación. Y vamos a ver otro caso, ¿no? Igual, igual. Y, tasa de interés. Tengo aquí que mi balanza de pagos, mi curva de balanza de pagos de equilibrio, en equilibrio, ya. Mi curva IS, perdón, la curva LM y mi curva IS. ¿Qué vamos a ver? Bueno, sabemos que estamos con qué, con una perfecta movilidad de capitales. Analicemos primero tipos de cambio fijo, ¿ok? Tipo de cambio fijo y luego vemos con el flexible. Y la política monetaria, ¿no? Que sea esta vez contractiva, cambiaremos, ¿no? Todo es expansivo, expansivo, ¿no? Se van a acostumbrar.
Tengo acá mi punto de equilibrio, E sub 0, tengo mi producción Y sub 0 de equilibrio y la tasa de interés es igual a la... Una política monetaria contractiva que implica un desplazamiento a la derecha, a la izquierda de la LM, ¿no? LM sub 0, LM 1, ¿no? Esto, digamos, porque reduce la oferta monetaria, ¿ok? Vean, mi nuevo punto de equilibrio va a ser acá, E sub 1. ¿Qué pasa? Cae el producto y aumenta la tasa de interés, ¿no? Nacional. Veamos la dinámica. Veamos la dinámica. Cae la oferta monetaria, la masa monetaria. Genera un desplazamiento de la LM a la izquierda, ¿no? ¿Eso qué ha pasado? Genera que aumente la tasa de interés y tenga una nueva tasa de interés, la cual es mayor a la del resto del mundo. Esta es mayor, ¿verdad? ¿Eso qué me va a generar? Lo mismo, entrada de capital, ¿no? De capital, ¿no? Aunque era que veamos, ¿no? Con expansiva para ver salida de capitales como era dos. Pero lo vamos a ver con tipo de cambio fijo, no sé. Entrada de capitales, y eso que genera lo mismo, aumento en la oferta de divisas, y la oferta de divisas va a ser mayor a la demanda. Este exceso de oferta, ¿quién lo absorbe? El Banco Central, ¿mediante qué? Mediante un aumento en las reservas internacionales. Aumentan las reservas internacionales, aumenta M. Aumenta M, se desplaza LM a la derecha, ¿no? Acá gráficamente, simplemente esto. Esto primero ha pasado. 1 le pongo, ¿no? 1. Y luego 2, ¿qué te dice? Otra vez se desplaza a la derecha porque va a aumentar M, aumento, ¿no? O sea, vean, si mi objetivo era, digamos, disminuir el producto, bueno, aumentar la tasa de interés, si mi objetivo era ese, hacer una política contractiva, monetaria contractiva, vean, debido a que existe perfecta unidad de capitales, el tipo de cambio fijo no pudo actuar de manera independiente del Banco Central necesariamente, vean, aumentó reservas y otra vez volvió al mismo punto inicial. Y lo mismo iba a pasar, chicos, digamos, a ver, lo haremos con negro acá, solo intuitivamente si era aumento en M, ¿no? Aquí lo voy a poner todo con negro derecha. ¿Qué pasaba? Caía la tasa de interés, que generaba lo contrario, o sea, digamos, se desplazaba aquí, ¿no? ¿Qué pasaba? Caía la tasa de interés, ¿no? Cae la tasa de interés y esta va a ser menor a la del resto del mundo. Como la tasa de interés nacional es menor a la del resto del mundo, ¿qué pasa? Los inversores dicen, no, allá voy a generar mayores ganancias afuera, me voy. Saca su dinero. ¿Y eso qué genera en el mercado de divisas? Que aumente la demanda de divisas. O sea, va a aumentar la demanda por dólares, porque ellos no pueden invertir en bolivianos allá, ¿verdad? Van a invertir con dólares. Entonces acá sacan todo su dinero de acá, lo tienen en bolivianos, van al mercado de divisas, al mercado cambiario, demandan dólares, hacen el cambio y está aumentando la demanda de divisas, ¿no? Esta es la demanda de divisas prima, la demanda de divisas. Eso le explico, bueno, implícitamente se sabe esto y por eso así como se ha hablado, ¿no? ¿Qué pasaba? Este era el tipo de cambio y debería que aumentar el tipo de cambio, pero como el tipo de cambio es fijo, ¿qué pasa? Esta es oferta, demanda, aquí hay un exceso de demanda. ¿Quién lo absorbe? El Banco Central. ¿Cómo lo absorbe?
en este caso, en vez de aumentar, van a disminuir sus reservas. Al disminuir reservas, ¿qué pasa? Disminuye su oferta de dinero y la LM, perdón, se desplaza, espera, primer desplazamiento, vuelve al punto inicial, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Política monetaria es inefectiva, ¿no? Inefectiva. ¿Con qué? Con perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio, ¿no? Eso, chicos, chicas. ¿Acá tienen alguna duda? ¿O está todo claro? Ya, infiero que está todo claro. En conclusión, con el tipo de cambio fijo, ¿cómo vamos en el tiempo? Y 12, sí, lo hemos hecho en 5, ya. Hoy día creo que vamos a dar, bueno, vamos a pasar máximo hora y media, ¿no? Como creo que está bien dicho. Ahorita vamos en hora y 15. Vamos a acabar. Con perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio fijo, la política monetaria es inefectiva. Vuelve a su nivel inicial. Vean. Por otro lado, bajo esas mismas condiciones, o sea, de perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio fijo, la política fiscal más bien es altamente efectiva, ¿no? Esas son primero, bueno, las primeras conclusiones que podemos sacar con este modelo, ¿no? Lo voy a borrar esta. Y vamos a ver ahora el tipo de cambio flexible, ¿no? Y vean, incluso lo que hemos visto en la función LM, hasta acá nos está sirviendo lo de la base monetaria, es bastante importante, ¿no? Y tasa de interés, me apuraré un poco, ¿no? Ya vamos a dormir, espero no tener que volver a dormir. Y ese LM, punto de equilibrio es sub cero, y es sub cero, tasa de interés igual a la del resto del mundo, ¿no? Escenario político, perfecta moneda de capitales, tipo de cambio flexible ahora, ¿no? Flexible y política fiscal expansiva, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa si aumentan las transferencias del gobierno, ¿no? Digamos, aumentan las transferencias del gobierno, ¿no? Ceros. Estoy diciendo que aumentan las transferencias del gobierno, genera que la IS, que hay un desplazamiento de la IS a la derecha, ¿no? ¿Qué pasa? El nuevo punto de equilibrio aumenta el producto, ok, perfecto, y aumenta la tasa de interés nacional, local. Entonces, la nueva tasa de interés va a ser mayor a la del resto del mundo, esto ya de memoria, ¿no? ¿Qué pasa? Al ser más atractiva nuestra tasa de interés, existe entrada de capitales. Entrada de capitales que genera aumento en la oferta de divisas. Entonces, la oferta es mayor a la demanda. Y se acuerdan, o sea, ¿qué pasa? Cuando la oferta es mayor a la demanda, ¿qué pasa? El precio cae, digamos, de un bien, digamos. Oferta, demanda, el precio cae. Igual ya habíamos visto este escenario, oferta mayor a demanda. En tipo de cambio fijo, no, manteníamos el tipo de cambio y esa diferencia entre oferta, ese exceso de oferta, ¿quién nos pondría el Banco Central? Mediante reservas, o sea, aumentando o disminuyendo.
si es exceso de oferta, aumentando, ¿no? Pero como estamos en un régimen cambiario de tipo flexible, el Banco Central no interviene y vamos a tener efectivamente una nueva tasa, perdón, un nuevo tipo de cambio menor. Va a haber una apreciación de la moneda, ¿no? Ahora también aquí viene lo nuevo. Cae el tipo de cambio. ¿Qué supuesto teníamos? Uno de los primeros supuestos era el cumplimiento de la condición Marshall-Lee, ¿verdad? O sea, se aumenta el tipo de cambio que genera, bueno, genera un efecto positivo en la balanza comercial. Entonces, como está cayendo el tipo de cambio, lo contrario, ¿qué va a pasar? Van a caer las exportaciones netas. Caída en exportaciones netas que genera desplazamiento de la IS a la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Y es igual consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas. O sea, esto pasa vía ¿qué? Vía Marshall-Lerner, porque se cumple, supone que se cumple la condición Marshall-Lerner. Cae exportaciones, cae Y. Entonces, esto ha sido ¿qué? Un primer efecto. Va a volver a la curva inicial como segundo efecto, producto de una disminución en las exportaciones netas. Entonces decimos la política fiscal es altamente inefectiva, ¿no? Con tipo de cambio, ¿sí? Perdón, con perfecta movilidad de capitales, tipo de cambio flexible, ¿no? Así, bueno, eso sería. No sé si tienen dudas, consultas, preguntas acá. Ya, creo que está todo claro, ¿no? Perfecto, ya. ¿Cómo vamos en el tiempo? Lo hemos hecho en 6 minutos. Ahora vamos a hacerlo igual en otros 6 y estaríamos cumpliendo con el tiempo, ¿no? Veamos al último caso, ¿no? Y con eso acabamos el modelo Mandel. Y, R, balanza de pagos igual a 0. Y S, L, ¿no? Veamos lo mismo. Perfecta movilidad de capitales, tipo de cambio flexible y política monetaria expansiva, ¿ok? Contractiva simplemente, no creo que tengan dificultades, ¿no? Tengo mi LM sub 0, aumenta, digamos, la oferta monetaria, LM1, aumenta M, ¿verdad? Producto de un aumento M. Vean, tengo acá, bueno, tenía acá mi punto de equilibrio inicial, E sub 0, y E sub 0 era igual a la tasa de interés. ¿Qué pasa? Mi nuevo punto de equilibrio en el mercado interno va a ser E sub 1, con, con un nivel más alto de producto, pero una caída en la tasa de interés, ¿no? ¿Qué pasa? Acá ya estamos en déficit, acá estábamos en superávit, ¿ok? De balanza de pago, ¿no? Pero no estamos ya en equilibrio.
aumento de M genera un desplazamiento de la LM a la derecha, ¿no? ¿Qué más? Eso genera una caída en la tasa de interés. La tasa de interés va a ser menor la nueva tasa de interés a la del resto del mundo. Como la tasa de interés del resto del mundo es mayor a la nuestra, los inversores prefieren invertir afuera. Entonces, ¿qué pasa? Hay salida de capital, ¿no? De capital. ¿Eso qué implica? Que aumenta la demanda de divisas, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Un exceso de demanda de divisas, vale decir que la oferta de divisas va a ser menor a la demanda de divisas. ¿Qué más? ¿Eso qué implica? Aumento de demanda, ¿se acuerdan el grafiquito? Aumenta la demanda, cuando aumenta la demanda de un bien, que genera que aumente el precio del bien, ¿no? En este caso, en este gráfico, ¿qué pasaba? El Banco Central absorbía ese exceso de demanda, quemaba reservas. ¿Cómo? ¿Para qué? Para mantener el tipo de cambio fijo, pero como ahora el mercado es lo que lo determina, el nuevo punto de equilibrio que va a dar un nuevo nivel, bueno, una depreciación de la moneda, para decir, va a aumentar el tipo de cambio, aumenta el tipo de cambio, ¿qué pasa? Vía condición Marshall-Lerner, vía Marshall-Lerner, aumenta las exportaciones netas. Y eso que genera un desplazamiento de la IS a la derecha, ¿verdad? Vía Marshall-Lerner lo pega a las exportaciones porque se cumple, te dice, aumenta la balanza comercial, la cuenta corriente y la IS se desplaza a la derecha, ¿no? Eso te IS 0 y ese es un, vean, producto de que de un aumento en las exportaciones netas. Y tengo acá mi nuevo punto de equilibrio E sub 2. ¿Qué pasa? Aumenta más aún el producto. Y en conclusión digo que la política monetaria es altamente efectiva con perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio flexible, ¿no? Eso, vean, ¿y cumple la Trinidad imposible? Sí, ¿verdad? Porque vean, el Banco Central se mantuvo independiente con su política. Está bajo un régimen de perfecta movilidad de capitales, entonces, ¿qué? Tuvo que renunciar a tener un tipo de cambio fijo, tuvo que dejar flotar la moneda, ¿no? Eso, ¿no? Cuando es hablando en general de perfecta movilidad de capitales, la política fiscal es altamente efectiva si es un régimen cambiario fijo. Bajo un régimen de cambiario flexible, la política monetaria es la que es altamente efectiva, ¿no? No sé si tienen dudas, preguntas. Ya, creo que todo está claro, ¿no? Chicos, chicas. Ya, ahora sí yo creo que nos vamos a dormir. Eh, Mañana, Dios mediante, nos vemos a la hora de siempre, a las 7. Y el sábado podemos coordinar un nuevo horario, ¿no? Va a ser complicado pasar a las 7. No me alargo más. Nos vemos mañana. Hasta mañana, chicos. Que descansen. Tus chicas. Nos vemos.